Saludos contertulios. Hoy les traemos la increíble historia del rey del hits, Luis Polonia, una verdadera leyenda de la Liga Invernal Dominicana. Pero antes de comenzar, asegúrense de suscribirse al canal, de darle like, de dejar sus comentarios y compartir este video y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Ahora nos vamos a la trayectoria de la hormiga atómica Luis Polonia. Disfruten. A principios de julio, las Águilas Ibaeñas emitieron un comunicado que sacudió al mundo del béisbol invernal. Cito: Gracias, Luis Polonia. Gracias por tu compromiso, entrega y amor como jugador y luego como mentor en esta organización. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. Gracias eternas. Número 22. Cierro cita. Posteriormente, un compungido Luis Polonia se dirigió a la fanaticada cibaeña para agradecer su apoyo incondicional. Reiteró que las Cuyayas habían sido su equipo de infancia y de siempre, y aclaró que aún no estaba listo para conceder entrevistas. La noticia, reitero, nos sorprendió a todos, y la aprovecho como punto de partida para repasar la longeva trayectoria de la hormiga atómica en la Liga Invernal Dominicana. 27 temporadas, toda una vida. 27 campañas vistiendo orgullosamente el uniforme mamey. Un marcado contraste con su carrera nómada en el béisbol de los Estados Unidos. Luis Andrew Polonia Almonte, nacido en Santiago, inició su camino profesional con un hito. Fue firmado por nada menos que don Juan Marichal. Y el hecho de que el inmortal lanzador, conocido por preferir a jugadores de gran estatura, se decidiera por un joven de apenas 5 pies y 8 pulgadas, parecía increíble. Pero el instinto de Marichal no falló. Polonia, pese a su baja estatura, resultó ser un titán dentro del diamante. Su debut en la pelota invernal llegó en 1984, a los 20 años, tras una campaña sensacional en las ligas menores con los Muskie de Madison. Ese año en las menores, Polonia batió para 307, encabezó la liga con 162 imparables, fue segundo en triples con 10, en carreras anotadas con 103 y en bases robadas con 55, además de sumar 21 dobletes, 8 jonrones y remolcar 64 carreras. Un temporadón. En ese invierno con las Águilas Ibaeñas, Luis Polonia no tardó en encender los estadios. En su primer año promedió 299, anotó 24 carreras, conectó 2 jonrones y se robó 10 bases. Desde entonces, la hormiga atómica se convirtió en uno de los jugadores más electrizantes de la pelota criolla. Y aunque las Águilas no clasificaron a los playoffs en esa temporada, en silencio se gestaba una dinastía. En 1985-86, Polonia siguió siendo una pesadilla para los lanzadores contrarios, bateando para 310 en la ronda regular, pero brilló aún más en la postemporada. Las Águilas, que habían pasado del sótano a la semifinal, se midieron a los peligrosos Caimanes del Sur. Allí Polonia volvió a responder en grande, promedió 333 y remolcó 5 carreras. Y en la serie final de ese invierno se inauguró lo que con el tiempo sería una de las más feroces rivalidades de la Lidón, Águilas contra Licey. Los mameyes, bajo la conducción de Winston Chilote Llenas, se impusieron con autoridad, y Luis Polonia, como de costumbre, siempre estaba en base. Dejó un averaje de 400, 6 imparables en 15 turnos, y además recibió 3 boletos, convirtiéndose en un dolor de cabeza constante para los bengaleses. Ese, dicho sea de paso, fue el primer campeonato de Chilote como dirigente. La hazaña se repitió al año siguiente. En la campaña 1986-87, Luis Polonia brilló con un promedio de 322,
conectó 5 triples y anotó 34 carreras, consolidándose como la bujía ofensiva de las Cuyayas. Y en la serie final, ante las Estrellas Orientales, Luis Polonia volvió a ser protagonista con un robusto promedio de 381, conectando un doblete, un triple y remolcando 4 carreras. Y con Polonia a la cabeza, las Águilas lograron así el bicampeonato. A lo largo de las décadas siguientes, Luis Polonia se convirtió en sinónimo de consistencia y pasión con las Águilas Ibaeñas. Su estilo de juego, agresivo en las bases, contacto constante con el bate y energía contagiosa, lo convirtió en uno de los favoritos de la fanaticada cibaeña y en un símbolo de la Liga Invernal Dominicana. Entre sus mejores temporadas podemos mencionar la de 1997-98, cuando Polonia registró el astronómico promedio de 382, conectando 15 dobletes, 2 triples, remolcando 15 carreras, anotando 32 y robándose 10 bases. Y la de la campaña siguiente, 1998-99, cuando la hormiga atómica se llevó el título de bateo con un promedio de 336. En los años 90, la hormiga atómica ya era un veterano con cartel en grandes ligas, pero nunca dejó de volver a su tierra para vestir el uniforme mamey. Esa lealtad lo distinguió de muchos otros peloteros de su generación, mientras en Estados Unidos Polonia se ganaba la vida como un pelotero itinerante, pasando por equipos como los Atléticos, los Angelinos, los Yankees, los Bravos y los Tigres de Detroit. En la República Dominicana, su camiseta tuvo un solo color, el mamey de las Águilas Ibaeñas. Polonia fue pieza clave en varias de las coronas que consolidaron a las Cuyayas como una dinastía invernal. Sus estadísticas acumuladas son históricas, monumentales. Un promedio global de 304, 927 imparables en la Lidom, un récord que le pertenece y razón de su apodo, el Rey del Hit. Es también el líder histórico en carreras anotadas con 517 y en triples con 43. Asimismo, Polonia conectó 148 dobles, solo 9 menos que Rafael el Gallo Batista, y se robó 184 bases, cifra que lo coloca únicamente por detrás de Miguel Gelo Diloné y Esteban Germán. Polonia también quedó segundo en extrabases global con 215, apenas 10 menos que el Gallo Batista. Luis Polonia fue el primer pelotero en conseguir 6 imparables en un partido en la Lidom y lo hizo el 24 de noviembre de 2001 contra los Tigres del Licey. Ya Mickey Rivers lo había logrado, pero en una serie final. Además, Luis Polonia conectó 5 imparables en 2 ocasiones. El 7 de noviembre de 1987 contra las Estrellas Orientales y el 27 de octubre de 1997 frente a los Leones del Escogido. Polonia también disparó 2 triples en un mismo juego en 2 oportunidades. Lo hizo el 10 de enero de 1988 contra los Tigres del Licey y lo repitió el 25 de octubre de 2006 contra los Paquidermos. El Rey del Hit posee además la marca de jonrones abriendo un partido, con 3. El primero lo conectó el 27 de octubre de 1984 frente a Balbino Gálvez de los Tigres del Licey. Esto en el Estadio Cibao. El segundo lo disparó el 21 de diciembre de 1995 en el Quisqueya, ante el Escogido. Y el tercero, que le dio el récord, lo conectó el 19 de noviembre del año 2000 frente a José Martínez en el Estadio Julián Javier. Apenas 5 días más tarde, el 24 de noviembre del año 2000, la hormiga atómica batió para el ciclo contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya. Y en los playoffs, el nombre de Luis Polonia figura en casi todas las categorías ofensivas históricas. Su promedio de 484 en el 2002 es el segundo más alto en la historia del round robin. Y hablando de round robin, nadie ha conectado más imparables de por vida en esa etapa que la hormiga atómica, quien conectó 363. Y también es líder vitalicio en dobles
con 56, en triples con 14, en carreras anotadas con 183 y en bases robadas con 68. Asimismo, es el segundo mayor productor, con 123 remolcadas, únicamente superado por la guagua Miguel Tejada, quien impulsó 128. Y si en el todos contra todos sus números fueron impresionantes, en la serie final, Luis Polonia fue un verdadero azote. Dejó un promedio vitalicio de 345, lo que lo convirtió en un bateador casi imposible de dominar. También en esa instancia, Polonia es líder histórico en imparables, con 122, en dobletes con 19, en carreras remolcadas con 47, en carreras anotadas con 59 y en boletos con 43. Ese gran despliegue ofensivo ayudó a sus Águilas Ibaeñas a conquistar 12 campeonatos durante su carrera. Luis Polonia recibió el premio MVP de la serie final en dos ocasiones, en 1995-96 y en el 2002-2003. Luis Polonia también ganó 7 títulos de Serie del Caribe, 2 como refuerzo y 5 con sus queridas Águilas, y es además el líder histórico en imparables en esa justa. Reitero, el rey del hit. En Grandes Ligas, Luis Polonia también hizo lo suyo. Sumó 2 anillos de Serie Mundial, en 1995 con los Bravos de Atlanta y en el 2000 con los Yankees de Nueva York. Y además fue campeón en México, demostrando de esa manera ser un pelotero ganador en cualquier escenario. Lo de Luis Polonia no tiene nombre. Pero más allá de los números, que son de por sí impresionantes, Luis Polonia se definió por su oportunismo. Siempre aparecía en los momentos de mayor presión, ya fuera con un toque sorpresivo, un imparable al bosque contrario o una estafa que cambiaba el rumbo de un partido. Sus duelos contra el Licey se convirtieron en parte de la identidad misma del clásico de la pelota dominicana. El público esperaba esos juegos no solo por la rivalidad entre equipos, sino por ver a Polonia hacer de las suyas, llegar a primera con un batazo aparentemente inofensivo y en cuestión de segundos convertirlo en un doble tras robarse la base. Su carisma, además, lo mantuvo siempre cerca de la fanaticada. Luis Polonia fue y sigue siendo un ídolo popular, un pelotero que encarnó el sueño de miles de jóvenes santiagueros, el hombre pequeño con corazón de gigante, como muchos lo describen. Luis Polonia demostró que el béisbol no se mide solo en tamaño físico, sino en entrega y determinación. Ya en la etapa final de su carrera, Polonia asumió un rol de mentor. Fue consejero de jugadores jóvenes, siempre con la disposición de transmitir su experiencia. Para él, las Águilas Ibaeñas no era solo un equipo, sino una familia. Por eso, cuando llegó el momento de su despedida en el 2010, el Estadio Cibao lo ovacionó como se ovacionan a los grandes. Alguien que había dedicado literalmente toda una vida al béisbol. En total, Luis Polonia jugó durante 27 temporadas, todas, reitero, con las Águilas Ibaeñas, una cifra casi irrepetible en la historia de la Lidom. Lo que para otros hubiera sido una carrera, para Luis Polonia fue una misión: dejar un legado y dejarlo defendiendo los colores de su equipo de siempre, las Águilas Ibaeñas, y Luis Polonia lo consiguió. Hoy, el número 22 está grabado en la memoria de los aguiluchos y de toda la pelota dominicana. Luis Polonia no solo fue un jugador exitoso, sino que fue un fenómeno cultural. La hormiga atómica es parte del ADN de la Lidom, de esa pasión que cada invierno llena los estadios. Su nombre ya no pertenece solo a las estadísticas, sino a la memoria colectiva del béisbol quisqueyano. El legado de Luis Polonia fue consagrado de manera oficial con 3 gestos que resumen lo que significó para las Águilas Ibaeñas y para el béisbol dominicano. Su camiseta número 22 fue retirada por la organización Mamey y además
recibió el mayor de los honores al ser electo al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el año 2016 y al Pabellón de la Fama del Caribe en ese mismo año, distinciones reservadas únicamente a los más grandes. Así, la carrera de Luis Andrew Polonia Almonte trasciende generaciones. Luis Polonia fue bujía, fue ídolo, fue rival temido, fue mentor. Luis Polonia fue y aún es el rey del hit. Polonia, pequeño en estatura pero gigante en corazón, ya ocupa un lugar eterno entre los grandes del béisbol criollo. El eterno número 22, la eterna hormiga atómica, una leyenda viviente. Uno de los grandes referentes de las Águilas Ibaeñas, Luis Polonia, se encontró con una de Joe Horgan por todo el jardín central contra la pared. Si la saca se viene abajo el Estadio Cibao, por ahí. Claro,